Problema que inicie, que grabe la llamada. No, para nada, tranquila, adelante. Más bien, gracias a usted por aceptar regalarme esta entrevista porque de verdad me va a servir muchísimo para mi trabajo. Bueno, primero que todo me presento, mucho gusto, yo soy Valeria Hernández Fuentes, estudio en la Universidad de La Sabana, estoy cursando sexto semestre y la razón por la que la contacté a usted es porque mi clase de narrativas y transmedia estamos haciendo un proyecto desde inicio de semestre sobre cómo ha afectado la pandemia a los estudiantes de la Sabana. Entonces, yo estoy estudiando dos casos en particular, en este caso pues solamente como que hablaré, es con toda la autorización de la estudiante, es una estudiante de psicología, que ella me ha estado ayudando con todo este trabajo. Entonces, bueno, quería empezar preguntándole cómo ha afectado psicológicamente la pandemia a los estudiantes de la Sabana. Bueno, Bueno, en mi en rol mi de... rol, Ay, porque escucho un retorno, no sé por qué me escucho dos veces, creo que ahí ya. En el rol que tengo como directora de profesores de investigación, participo en escenarios como la comisión de facultad, donde se llegan a conocer como estas situaciones y se llega a conocer el impacto que ha tenido en los diferentes estudiantes la pandemia y se identifican temas relacionados con diferentes variables. Por ejemplo, por un lado vemos afectaciones relacionadas como con el aspecto económico, donde para los estudiantes y sus familias la pandemia implica una crisis financiera. Entonces, todo lo relacionado con recursos, recursos que afectan, por supuesto, la posibilidad de continuar estudiando, recursos relacionados con venir al campus, transporte, pagar la matrícula, pagar créditos, bueno, todo lo que tiene que ver con lo financiero. Obviamente también esas situaciones financieras de los papás en casa pues aumentan el estrés en general de la familia y también tienen un efecto sobre la salud mental y la calidad de vida de los estudiantes. Entonces ya dejan de preocuparse, no solo se preocupan por temas académicos, sino también por la calidad de vida de la familia, sienten que tienen la obligación más bien de trabajar que de estudiar. Entonces eso ha cambiado un poco las dinámicas y ha puesto a los estudiantes a sufrir un poco por temas que normalmente los estudiantes universitarios pues no sufren, ¿no? Sus papás proveen la parte económica y ellos estudian y ya, ¿no? Como que el tema de lo financiero pues recae en los papás. Pues lo que hemos visto por el lado de la facultad ha sido que muchos de los estudiantes han tenido que aplazar sus estudios para poder tener un trabajo de medio tiempo, de algunas horas, para poder apoyar financieramente a sus familias y pues eso he visto que ha tenido un impacto. Por otra parte, otra manera de impacto de la pandemia ha sido en procesos de aprendizaje. Sabemos que no a todo el mundo se le facilita el hecho de conectarse a las clases por internet, el estudiar frente a un computador, el no tener de manera presencial la interacción con el profesor, con los compañeros. Eso ha hecho que de pronto no sea tan fácil adquirir los conocimientos, no entender muy bien los contenidos que se abordan, no ser muy familiares con la tecnología o en muchos casos estudiantes que no tenían acceso a dicha tecnología o a una buena red de Wi-Fi, cosas así que comenzamos a ver pues que estaban afectando su rendimiento académico y por ende también su calidad de vida, ¿no? En la medida en que un estudiante no le va bien, pues se afectan las relaciones familiares, se afecta pues su estado de ánimo, se afecta su autoestima, entonces eso también influye bastante. Entonces, por ese lado también hemos visto que puede haber un efecto. También hemos visto que se ha incrementado un poco el aislamiento social de los estudiantes. Hay estudiantes que al venir a la universidad, socializar, por ejemplo, hacer presentaciones en frente de sus compañeros, hacer exposiciones, presentar trabajos frente a sus compañeros genera mucha ansiedad. Entonces el hecho de estar en casa disminuye esa ansiedad, pero no de forma positiva, porque la ansiedad cuando uno la evita, pues se incrementan los problemas a futuro porque no me expongo, ¿no? Entonces, al no exponerme, incrementa ese miedo que yo percibo que puede ser un poco irreal o subjetivo, pero entonces evito el hecho de ir al salón y enfrentarme con esas cosas que me cuestan trabajo y por ende, pues, pueden estar como en una zona de confort al no tener que estar en el salón, no tener que alzar la mano. Entonces, son estudiantes que no prenden la cámara, son estudiantes que no participan en clase, son estudiantes que en ocasiones hemos visto que estudiantes hacen muchas actividades al mismo tiempo y eso pues también afecta sus procesos de aprendizaje. ¿Qué más? Muchos estudiantes les afectó
eh, podemos hablar como procesos de adaptación al hecho de tener que estar en el confinamiento, encerrados en casa, no poder salir, no poder ver a sus amigos. Muchas familias tienen conflictos o tienen violencia intrafamiliar o tienen como unas circunstancias difíciles de las que cuando el estudiante viene a clase pues escapa un poco, ¿no? Porque viene, estudia, habla con los amigos, se distrae, pero en este punto, pues, durante el aislamiento, la pandemia al generar que están los adolescentes o los estudiantes todo el día en la casa, pues están en contacto constante con esas dificultades familiares y con la imposibilidad de ver a sus amigos, y a unos les costó más que a otros adaptarse como a esa nueva realidad, adaptarse al hecho de no poder salir, de no poder tener esos espacios de rumba, de interacción con los amigos, y eso puede desencadenar algunos síntomas depresivos, por ejemplo, tristeza, sensación un poco de melancolía, algo de aislamiento, bueno, como algunos síntomas ahí importantes. Y también de ansiedad por la misma enfermedad, ¿no? Muchos muy asustados por salir y contagiarse del COVID, miedo como de enfrentar la nueva realidad y terminar contagiados o contagiar a sus familiares. Un poco eso es lo que hemos visto como de consecuencia de la pandemia en la salud mental. Entonces, al final, pues se pudo haber incrementado el estrés, se pudo haber incrementado un poco síntomas de ansiedad, síntomas depresivos y en otros casos no, en otros casos se incrementaron aspectos positivos porque pues se vuelve también un factor protector estar en la casa, ¿no? Si consumen mucho alcohol, mucho cigarrillo, pues estar en la casa ayuda a que se disminuyan ese tipo como de comportamientos, muchos se involucraron más con lo académico, entonces también dejaron un poco otras actividades y se enfocaron a que les fuera bien en la universidad. Es decir, como que hay ambas caras, ¿no? No podemos concluir que todo fue malo. No sé si contesté toda la pregunta. Sí, perfectamente. Ahora que usted dice como de los síntomas que más se vieron fueron como el estrés, la ansiedad, me gustaría hablar de casos de María José en particular. Ella es una niña que sufrió como de mucha ansiedad en la pandemia, entonces empezaba a comer todo el tiempo y así se le manifestaba, o sea, sentía la necesidad como de estar comiendo, viendo clases, haciendo lo que sea, todo el tiempo estar buscando como bolsitas de papitas y todo eso. Fue más que todo como el estrés y la ansiedad que la llevó a eso. Entonces, consecuente con esto, me gustaría preguntarle como que qué recomendación daría a usted para sobrellevar como estos trastornos emocionales o psicológicos derivados de la pandemia. Bueno, el que solamente se haya visto el estrés a través del incremento de la alimentación no garantiza que sea estrés o ansiedad, pero pues claramente un cambio en el patrón de alimentación sí es un signo de alarma, ¿no? De la ansiedad, pues tiene que estar acompañada de otras cosas. Particularmente para reducir la ansiedad, lo primero que hay que hacer es identificar el foco de la misma, qué es lo que me genera ansiedad, la falta de organización de pronto del tiempo, el que no me pueda conectar con facilidad a las clases o me genera el estrés que no me relaciono fácilmente si no es en persona, o lo que le pasó a muchos estudiantes que eran de primer semestre y no sabían con quién hacerse en grupo porque no conocían a nadie, ¿cierto? Entonces, identificar el foco que genera esa ansiedad. Una vez uno identifica el foco, pues busca estrategias para sobrellevar o para afrontar eso que genera estrés. Entonces, por ejemplo, si soy una persona que me cuesta trabajo en atender las clases por internet o resolver u organizar mi tiempo para poder responder con todas las tareas de todas las clases, acudir a algo como la asesoría académica donde me dan herramientas para poder generar esta organización de los espacios, para poder, no sé, generar estrategias de atención que me pueda ayudar a concentrarme mejor, a orientarme a una sola tarea y no hacer 20.000 cosas a la vez, porque eso es lo que les está pasando hoy en día a los estudiantes. Como están en el confort de la casa, entonces les queda fácil de pronto estar haciendo un trabajo de una clase mientras escuchan otra y de pronto tienen el televisor prendido y bueno, y pasan como 1.000 cosas, entonces eso puede dar la percepción de, ay, estoy haciendo muchas cosas a la vez, pero al contrario, hay una sobrecarga, ¿no? Puede generar mayor cansancio. Entonces la idea es como ponerse un horario estructurado, tratar de llevar esas actividades académicas en ese horario estructurado con unas metas claras, alcanzables, eso ayudaría bastante. Luego, cosas que reducen la ansiedad que siempre se han conocido es el hacer ejercicio, el practicar de pronto alguna estrategia de conciencia plena, como es hacer mindfulness, que puede aprenderlo uno a través de ir a terapia psicológica si uno ya siente que esa ansiedad es muy extrema, por ejemplo,
ejemplo. Si uno ya siente que no lo puede controlar, no lo puede manejar, pues lo mejor es consultar a un profesional. Pero si son cosas que uno ve que es el estrés, entonces eso, comer bien, hacer ejercicio, dormir muy bien, respetar las rutinas, buscar estrategias cuando algo no funciona. Si yo no las tengo en como en mi lista de estrategias o en mis habilidades, busco a alguien que me ayude a desarrollarlas, como el asesor académico, un profesor. Bueno, busco los recursos, ¿no? Una red de apoyo, hablar con los papás, contarles las dificultades que pueden estar teniendo y tratar de no aislarse, porque eso genera pues más angustia, ¿no? Sino buscar esas redes y activarlas, amigos, familiares, como mantenerse en contacto con otras personas. Hablar de lo que uno lo pone estresado siempre funciona, porque puede ser que otras personas estén viviendo algo similar y uno también encuentre en esas otras personas como estrategias que puedan resultar muy beneficiosas. Evitar a toda costa el consumo de sustancias, porque el cigarrillo, el alcohol, pues va a incrementar los niveles de ansiedad. Eso por un lado. Y frente a la ingesta, claro, como estamos en la casa, la comida está de fácil acceso. Cuando uno está en el salón, pues simplemente no tiene a la mano la comida que hay en la casa, entonces consume mucho menos alimento. Pero en la casa, pues claro, tenemos todo ahí. Si yo a cada rato siento hambre, pues lo que voy a hacer es acceder a la comida. Entonces, si ya hemos mirado las otras estrategias y hemos identificado que lo que genera ansiedad, lo más probable es que esos patrones de alimentación también se regulen. Pero si no, entonces ser muy cuidadosos de lo que se incluye en el mercado, pedir apoyo a los papás, que no haya tantos paquetes, que de pronto se compren frutas, se compren barritas de cereal naturales, como que hayan cosas que sean saludables y acceder a esas cosas que son más saludables, un queso, un yogur, una fruta, algo que no tenga ese impacto. Eh, Dos, no tratar de reducir la ansiedad comiendo, sino identificando qué es lo que me la genera, lo que te decía, y buscando una estrategia directa a lo que me genera la ansiedad. Tres, establecer como horarios. Entonces, si mi jornada es de todo el día, entonces saber que como el desayuno, me tomo algo a la media mañana, la comida al almuerzo, algo a la media tarde y a la noche. Entonces, saber respetar un poco como esos horarios y no estar picando todo el tiempo, porque obviamente eso va a alterar los patrones. Y cuando uno está ansioso, normalmente pues consume las cosas que son menos saludables, como dulces, paquetes, ¿cierto? Uno no le da la ansiedad por comer maní por montones ni fruta por montón, sino normalmente pues come uno lo que sabe que hace daño. Entonces restringir el tener esas cosas en la casa ayuda y ponerse pues un horario también de comidas, pero sobre todo su ejercicio, dormir bien y establecer como unas rutinas particulares. Si eso no funciona, ayuda profesional. Sí, bueno, como usted me estaba mencionando anteriormente, como que la pandemia también se prestó para que hubiesen como muchos problemas en el vínculo familiar. Este también fue uno de los casos. En María José, la convivencia se volvió como muy difícil con sus papás y su hermano, como que chocaban mucho y tenían como muchos roces, muchos inconvenientes a nivel del día por estrés, por lo que fuera, entonces la convivencia no era como tan sana. Entonces le quería preguntar, ¿qué cree usted que, que pueden hacer las familias para evitar o para sobrellevar estos tipos de problemas? Bien, pues lo primero es identificar cuáles son las cosas que causan más discusiones o más conflictos en la casa, ¿cierto? Si están relacionadas, por ejemplo, con el cumplimiento de las rutinas, con el cumplimiento de esas tareas que a veces nos designamos a cada miembro de la casa, que usted recoge la loza, que usted la lava, que usted ayuda con el almuerzo, que usted barre, etcétera. Entonces, como ver cuál es el foco de esas discusiones e intentar establecer planes que permitan a la familia unirse, ¿cierto? O sea, como generar un plan de acción para no estar discutiendo siempre sobre lo mismo. A veces, desafortunadamente, los papás discutimos por temas que no competen a nuestros hijos, en el caso pues de María José, seguramente ya universitaria, por ejemplo, con temas económicos, pues esos son discusiones que probablemente pueden tener los padres, entonces uno como hijo también tiene que aislarse un poco de ese tipo de discusiones porque no es algo donde uno pueda aportar y dar espacio como para que esos temas los aborden los papás. Sin embargo, se hace bien cuando en momentos de calma, es decir, cuando no está el conflicto, si se da entre los papás por temas económicos, plantear ella cómo se siente, ¿no? Hablar con los papás y decirle, es incómodo la convivencia así, no está bien la forma en que nos estamos relacionando, nos estamos hablando fuerte, nos estamos tratando mal, como mostrar un poco cuando las cosas están bien, no durante el conflicto, porque eso simplemente lo va a incrementar, pero que sí le cuente un poco a los papás cómo puede ser.
Hay que trabajar sobre los niveles de tolerancia de todos los miembros de la familia. El hecho de estar todos juntos por tanto tiempo, lo que no pasaba antes, ¿cierto? Cada quien, unos iban para el trabajo, otros iban para el colegio, otros para la universidad y pues eso hace que cada quien haga lo suyo y luego regresan a la casa y ya. Hoy en día pues están todos al mismo tiempo tratando de ocupar el mismo espacio, pero en su rol externo, es decir, como estudiante, como trabajador, como estudiante universitario, etcétera. Y organizarse pues no es tan fácil, entonces también puede ayudar a evitar conflictos el hecho que identifiquen espacios en la casa donde cada uno se pueda hacer para adelantar esas actividades, que se respete un poco esos espacios individuales, porque la individualidad también es necesaria, es decir, esos espacios donde me gusta escuchar mi música, donde de pronto me gusta hacer mi ejercicio, donde, no sé, quisiera dar una vuelta y caminar, pero también identificar momentos para pasar bien en familia. Lo que siempre se ha dicho, comer en familia es muy saludable, compartir las experiencias del día, hablar de las emociones, hablar de lo que ocurrió en la jornada, socializar un poco como estrategias que los papás utilizaron para resolver las circunstancias que se pudieron haber presentado durante la rutina del día. Bueno, ese tipo de cosas siempre van a ser saludables, entonces se promueve mucho el diálogo, hacer actividades de esparcimiento que para todos resulten divertidas, ver películas, jugar juegos de hacer ejercicio en familia, todo eso va en pro de reducir el conflicto. Ahora, si los conflictos son muy complicados, por ejemplo, que exista violencia intrafamiliar, ¿cierto? Abuso psicológico, abuso sexual, ya el manejo no es por ese lado, sino que es muy importante atender o acudir a las líneas de atención nacional que hay para la prevención, ¿no? De este tipo de cosas. Notificar, hablar con la familia, si la mamá es víctima, pues que la mamá reporte si está siendo víctima de maltrato físico, bueno, porque esas ya son cosas que con estas estrategias no se van a mejorar y al contrario, ¿no? Pues dañan mucho las dinámicas y sí se ha encontrado durante la pandemia que estas dinámicas se han incrementado por eso mismo que estábamos hablando. Disminuye la tolerancia, al estar todo el tiempo juntos, pues nos comprendemos menos, nos toleramos menos y el conflicto se incrementa, de hecho, por cosas que antes no generaban conflicto, por cosas que antes se solucionaban muy rápido. Entonces sí hay que buscar espacios de compartir, espacios para la individualidad, buscar la manera de solucionar los conflictos que son recurrentes en la familia, generando como algunas estrategias de organización. Y si ya el tema es muy complejo, sí buscar ayuda profesional para poder resolver esos problemas familiares. Ok. Y conforme a lo que usted estaba mencionando antes de que no todo en la pandemia fue malo, porque pues no a todo el mundo le afectó negativamente, a mí me gustaría saber cómo qué porcentaje aproximadamente en la población estudiantil se vio afectado por la pandemia. Bueno, para contestarte esa pregunta, Valeria, sí tocaría hacer un estudio y no hay un estudio particular, por ejemplo, de los estudiantes de la universidad, eh, pero lo que sí te puedo decir es que hay casos variados, es decir, para un mismo estudiante pueden haber efectos positivos de la pandemia como pueden haber efectos negativos. Desde los estudiantes de la Sabana, yo que he escuchado, muchas personas se beneficiaron de no tener que movilizarse por costos, entonces varios estudiantes dicen que en tiempos de crisis económica, el hecho de no tener que movilizarse hasta el campus, pues generó algunos ahorros en gastos de transporte, de alimentación, ¿cierto? Mantuvieron seguras a sus familias por bajo contacto en transportes públicos, entonces eso también ayudó bastante a que estuvieran como protegidos y que vivieran con tranquilidad la pandemia. Temas de lo que yo te decía, de reemplazar actividades que a veces no son favorables o no coinciden o no coordinan con el buen desempeño académico y ver a los estudiantes que dijeron, no, pues me tocó concentrarme en estudiar porque ya no tenía sí, ni la rumba ni el salir con amigos, entonces pues me puse juicioso y me mejoré muchísimo en la universidad, entonces también es un efecto positivo. Muchas personas además desarrollaron muchas habilidades en torno a la tecnología, lo que no sabían manejar ahora sí lo manejan, de hecho todos somos como muy nuevos en plataformas para reuniones como Teams, se flexibiliza uno mucho más, el tiempo puede rendir mucho en la medida en que no me toca movilizarme, entonces aprovecho ese tiempo de movilidad para atender como alguna reunión o alguna clase, bueno, cosas de este tipo. También aspectos positivos,
que se pudieron ver es la posibilidad de desarrollar habilidades en otras cosas que uno no había explorado. Entonces, resulté bueno para tejer o resulté bueno para leer o comencé a practicar un hobby, a cuidar plantas, a cosechar algunas frutas, bueno, cosas que tocó explorar como para buscar alternativas y eso también pues nos hizo conocernos un poco más, lo cual también resultó favorable de la pandemia. Ayudó un poco a entrar en contacto con aspectos que de otra manera uno no hubiera conocido o uno no hubiera explorado, ¿cierto? Porque pues ya está uno acostumbrado a la rutina, sí, como a la rutina de salir, estudiar en la universidad, volverse, hacer siempre lo mismo. Entonces pues nos puso como a prueba de qué otras cosas podíamos hacer. Y bueno, ya para finalizar la entrevista, a mí me gustaría preguntarle qué apoyo le ha brindado la universidad a los estudiantes que han atravesado por problemas a raíz de la pandemia. Bueno, los apoyos han sido de diferente índole. Hubo apoyos económicos con becas bastante importantes, un rubro que destinó la Universidad General para apoyos a estudiantes que no podían pagar la matrícula completa, apoyos de otro tipo que de pronto no era económico, pero sí en temas de bienestar, por transporte, temas por alimentación. Se apoyó mucho también en temas de conectividad, temas de tener la tecnología como los computadores, entonces se dotó a los estudiantes de computadores y demás. La universidad dotó de tecnología todo el campus para que los estudiantes pudieran desde casa tener una experiencia de aprendizaje de muy, muy buena calidad, entonces también es muy bueno. Entrenó de manera significativa a los profesores para poder prestar eh, toda la atención a los estudiantes de la manera más efectiva y también a dictar las clases de la manera más efectiva. En términos de salud mental, pues está siempre activa la línea amiga, que creo que tú como estudiante la debes conocer, línea amiga donde los estudiantes pueden llamar. Se habilitó además el Centro de Servicios de Psicología, que es de nuestra facultad, para que los estudiantes pudieran contactarse si tenían alguna situación de crisis. Se socializaron los números para que los estudiantes pudieran hacer ese contacto, y se socializaron otros números de ayuda que para los estudiantes pudieran ser beneficiosos. Y la Sabana, pues, siempre ha tenido por excelencia y como parte de su promesa de valor la asesoría académica, que fue un espacio que estuvo siempre activo allí para que los estudiantes que estuvieran teniendo alguna dificultad personal, académica, de cualquier índole, pudieran conversar con el asesor y buscar estrategias para poder resolver las situaciones y poder generar como continuidad en sus actividades académicas, bajo la premisa de la salud mental. También hubo mucha flexibilidad en muchos procesos, ¿no? Que de hecho todavía la estamos viviendo, el tomar la decisión si asiste o no presencialmente al campus, el tener la posibilidad de inscribir medias matrículas sin tener como los requisitos que se solicitaban en otro momento. Entonces, un tema de flexibilidad bastante importante para que los estudiantes también lograran tener su toma de decisiones respecto a cómo continuar la universidad. Entonces, creo que por ahí fueron los apoyos. Bueno, muchísimas gracias. Eso fue todo por la entrevista. De verdad